El exministro de Transportes José Luis Ábalos se encuentra en el ojo del huracán político y judicial. Según las últimas investigaciones del denominado caso Koldo, Ábalos podría enfrentarse a cargos muy serios, incluyendo integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos. Estos cargos han surgido tras su comparecencia voluntaria ante el Tribunal Supremo, en un intento de dar su versión de los hechos y responder a las graves acusaciones que pesan sobre él. El juez instructor, Leopoldo Puente, ha tomado una decisión que marcará un antes y un después en este caso. En un auto contundente, Puente ha anunciado que pedirá al Congreso el suplicatorio para retirar la inmunidad parlamentaria de Ábalos, quien actualmente ejerce como diputado del Grupo Mixto. Según el magistrado, existen indicios sólidos que relacionan al exministro con una trama de corrupción que incluye comisiones ilegales en contratos públicos, entre ellos, adquisiciones urgentes realizadas durante la pandemia del COVID-19. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todos los detalles de este caso, que está sacudiendo los cimientos de la política española. Tu apoyo es clave para seguir ofreciendo contenido detallado y sin censura. Dale al botón de suscribirte ahora. El auto judicial señala que Ábalos, aprovechando su posición como ministro, habría facilitado la adjudicación de contratos públicos a cambio de beneficios económicos personales. Estos contratos, según las pruebas aportadas, estaban destinados a la compra de mascarillas, trajes de protección y la contratación de laboratorios para identificar la enfermedad en plena emergencia sanitaria. Una situación que, como sabemos, requería rapidez y transparencia en la gestión, pero que según las acusaciones, habría sido aprovechada para fines ilícitos. Además, el juez detalla el papel de dos colaboradores cercanos de Ábalos, su exasesor, Koldo García, y Víctor de Aldama. Ambos habrían actuado como intermediarios clave en esta red de corrupción. De Aldama, en particular, utilizó su relación personal con Ábalos y García para obtener información privilegiada sobre las necesidades urgentes del gobierno en plena crisis sanitaria. Esto le permitió presentar ofertas ventajosas a través de empresas como Soluciones de Gestión SL, que, según el juez, se habrían beneficiado de estas operaciones fraudulentas. Las declaraciones realizadas esta semana por Ábalos, García y de Aldama ante el juez no han logrado despejar las dudas sobre su implicación. Por el contrario, las pruebas aportadas han reforzado la postura del magistrado, quien sostiene que Ábalos habría participado directamente en estas operaciones y se habría beneficiado de los ingresos ilegales que generaron. Esto pone al exministro en una posición extremadamente delicada. Si el Congreso da luz verde al suplicatorio, Ábalos perdería su inmunidad parlamentaria y el caso seguiría avanzando en los tribunales, con la posibilidad de enfrentar una imputación formal por los 4 delitos mencionados. Este es un momento crítico no solo para Ábalos, sino también para el panorama político español, ya que el caso podría implicar a otras figuras relevantes o revelar un entramado de corrupción más amplio. Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto? ¿Qué implicaciones tiene este caso para la política española? ¿Y qué dice esto sobre la gestión de la pandemia y la transparencia en los contratos públicos? En este canal, seguimos cada detalle de cerca para mantenerte informado con los hechos más relevantes y los análisis más rigurosos. El impacto político de este caso es innegable. Ábalos no es solo un exministro, sino una figura clave durante el mandato del gobierno en un periodo crítico como fue la pandemia del COVID-19. Su implicación en este tipo de irregularidades pone en tela de juicio la transparencia y la ética de la gestión pública en uno de los momentos más delicados de la historia reciente. Además, al ser diputado del Grupo Mixto, el caso también salpica indirectamente a los partidos con los que previamente estuvo vinculado, generando un impacto político que puede extenderse más allá de su figura personal. Por otro lado, el rol de Koldo García, exasesor de Ábalos, añade una capa más compleja a esta trama. García, quien durante años fue una figura de confianza para el exministro, ahora se encuentra en el centro de las investigaciones por haber utilizado su posición para facilitar el acceso a contratos públicos a través de empresas relacionadas con su entorno. La relación entre García y Víctor de Aldama ha sido descrita por el juez como un eje crucial en esta red de corrupción, dejando al descubierto cómo las conexiones personales pueden ser utilizadas para fines ilícitos en el ámbito político. En cuanto a las acusaciones de cohecho y malversación, los detalles son alarmantes. Según el auto del juez Leopoldo Puente, los contratos públicos adjudicados durante la pandemia no solo favorecieron a empresas privadas, sino que también se inflaron los precios de los materiales sanitarios adquiridos. Esto no solo representó un perjuicio económico para el Estado, sino que también pone en entredicho la prioridad de proteger la salud pública frente a los intereses privados.
El caso ha desatado una ola de críticas desde diferentes sectores de la sociedad. La oposición no ha tardado en utilizar este escándalo como arma política, exigiendo explicaciones al gobierno actual y cuestionando la capacidad de las instituciones para garantizar la transparencia en la gestión pública. Por su parte, desde el entorno de Ábalos, se han emitido declaraciones defendiendo su inocencia y asegurando que las acusaciones no tienen fundamento sólido. Sin embargo, el auto del juez y las pruebas presentadas hasta ahora contradicen estas afirmaciones. Uno de los aspectos más polémicos de este caso es el papel del Congreso de los Diputados. El suplicatorio que el juez Puente ha solicitado es un paso crucial en el proceso, ya que sin él, Ábalos no podría ser juzgado mientras ostente su cargo como diputado. Esto plantea un dilema político: ¿debería el Congreso priorizar el debido proceso judicial o proteger a un representante electo de lo que su entorno califica como una persecución política? Esta decisión será observada de cerca, no solo por los medios de comunicación, sino también por la ciudadanía, que exige respuestas claras y contundentes ante los casos de corrupción. A nivel social, este escándalo tiene implicaciones profundas. En un país que aún enfrenta las secuelas económicas y sociales de la pandemia, la idea de que los fondos públicos destinados a salvar vidas pudieran haber sido utilizados para beneficios personales genera una indignación masiva. La confianza en las instituciones, ya debilitada por otros escándalos de corrupción en años recientes, se ve nuevamente comprometida. Es importante destacar que este caso también pone bajo la lupa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la adjudicación de contratos públicos. Durante la pandemia, la urgencia de adquirir materiales sanitarios justificó la flexibilización de ciertos procedimientos administrativos. Sin embargo, esta flexibilización también abrió la puerta a posibles abusos, como los que se investigan en este caso. Mientras tanto, los protagonistas de esta historia enfrentan un futuro incierto. José Luis Ábalos, quien en su momento fue considerado uno de los hombres fuertes del gobierno, ahora se encuentra al borde de un proceso judicial que podría terminar no solo con su carrera política, sino también con su reputación personal. Por su parte, Koldo García y Víctor de Aldama también enfrentan acusaciones graves que podrían tener consecuencias legales significativas. Este caso no solo se limita al ámbito judicial. También plantea preguntas importantes sobre la ética en la política y la gestión pública. ¿Cómo es posible que en una situación de emergencia nacional se hayan producido este tipo de irregularidades? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que algo similar ocurra en el futuro? Estas son preguntas que el público y los expertos se hacen mientras el caso sigue su curso. En el ámbito mediático, el caso ha generado un intenso debate. Algunos medios han adoptado una postura crítica hacia Ábalos y su entorno, mientras que otros han cuestionado la imparcialidad del juez Puente, insinuando que podría haber motivaciones políticas detrás de su decisión. Esto refleja la polarización que caracteriza al panorama político español, donde los escándalos de corrupción a menudo se utilizan como armas para desacreditar al adversario político. El caso Koldo es un ejemplo más de cómo la corrupción puede erosionar la confianza pública en las instituciones y en los líderes políticos. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Con el caso Koldo avanzando a pasos agigantados, está claro que las implicaciones tanto judiciales como políticas no se limitarán a José Luis Ábalos y su entorno. Este escándalo se convertirá, sin duda, en un referente de cómo las instituciones y la ciudadanía reaccionan ante la corrupción en un contexto de crisis sanitaria y económica. En un momento en el que la confianza en los líderes políticos es más necesaria que nunca, este caso plantea preguntas difíciles sobre cómo se manejaron los recursos públicos y qué medidas se tomarán para garantizar que los culpables rindan cuentas. Mientras tanto, seguiremos de cerca todos los acontecimientos para traerte la información más detallada y objetiva. Recuerda que tu apoyo es fundamental para continuar exponiendo los temas que realmente importan. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con aquellos que necesitan estar al tanto de lo que sucede en el panorama político español. Nos vemos en el próximo vídeo.